cristianismo te dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Eso te dice el cristianismo. Entonces, al principio Dios, o sea, a Dios se le ocurrió. Si tú le quitas Dios y nos apegamos al tema de los, lo que nos decían los egipcios, que nos hablaban del Duat y el gran vacío, nos decían que el Duat y el gran vacío, la nada y el espíritu, estaba conformado por seis. ¿Por seis qué? ¿Quién sabe? Pero había seis, ¿ok? Casualmente, ¿cuántos? Fíjense bien, ¿cuántos días tardó Dios en crear todo? ¿Quién se lo sabe? ¿Cuántos creó? 6 días. No, no lo creó en 7. El séptimo se rascó la panza y se metió a bañar porque estaba muy cansado, ¿ok? Lo creó en 6 días, ¿sí? Bueno, los egipcios se van directamente a decirnos, al principio había 6, ¿ya? Entonces tú quítale Dios. Al principio Dios, ¿no es cierto? Quítale Dios, porque la iglesia tuvo que haberte metido a Dios en alguna parte. Y cuando los egipcios te hablaban, y muchas otras culturas, yo tomé a los egipcios como referencia, no te decían al principio Dios, te decían al principio había 6, hubo 6 de algo. No sabemos todavía qué, pero hubo 6 de algo. Al principio había 6. La religión te dice, no hay nada, y al principio Dios quiso crear algo y lo creó de la nada. Es que desde ahí te están introduciendo el tema de esto es inexplicable, no lo vas a poder entender porque es divino, ¿ok? Desde ahí viene el paradigma, modificándonos nuestro pensamiento. Entonces, si al principio había seis, ¿qué? Si en realidad me dijeron que no había nada, entonces, ¿qué 6? Porque había 6, pero en realidad no había nada, pero entonces había 6, o sea, ¿6 qué? Había 6. Nos queda claro entre toda esta cosa confusa que algo había. Yo no sé si eran 6, si eran 5, si eran 4, si era un Dios, yo no sé qué era, pero algo había. Nos tiene que quedar claro que había algo. Vamos a ver de dónde viene ese algo, porque ese algo es el que creó una realidad. Tenía que haber algo, gente, ¿eh? Tenía que haber algo. Ahora ese algo viene de otro lugar, pero tenía que haber algo. Lo que quiero que entiendas es que el principio no fue el principio. Cuando la iglesia te habla del principio y la realidad te habla del principio, hablamos del principio de este sistema, de este universo encarnado, material de 7 dimensiones, de este universo, pero ya existían otros. Hay cosas más arriba, ¿ok? Pues hablar del principio es hablar del principio de esto, pero ya había algo arriba. La Biblia es una gran contradicción, Ruth, aunque tiene mucha información encriptada, mucha información oculta, pero es una gran contradicción. Entonces, Dios creó al mundo, pero en la Biblia también dice que ya había tribus. Bueno, a ver, pues es que la Biblia te dice que los primeros hombres fueron Adán y Eva, pero luego llegaron expulsados del paraíso y se toparon ya con más personas, ¿no? Claro que se contradice, pero hay muchas cosas metafóricas. Muchos de ustedes ya vi que ya se registraron a Más Allá del Despertar. Ahí vamos a hablar de esa historia oculta. Todavía no es momento. ¿Por qué? Porque si con esto que vamos a estar viendo aquí nos vamos a jalar las greñitas, imagínense lo que va a pasar, ¿sí? Si me pongo a adelantarme, ¿vale? Hablaban de 6 universos. Ah, no 6 universos, Ceci, pero sí hablaban de 6 niveles distintos antes de esta realidad. Efectivamente. Para entender esta realidad hay que entender los 6 niveles distintos. Entonces, ese todo que había, que a la vez era nada, te lo representan así, mira, como el Om. ¿Por qué? Porque el Om es el sonido primigenio, es el sonido que hizo el universo cuando comienza a crearse. Por eso esto nos conecta con absolutamente todo en la realidad. Entonces, ese todo que había, que a la vez era nada, es el Om, ¿sí? Que es la conjunción de el todo y la nada.
Este Om vamos a tomarlo como un estado de conciencia. ¿Qué había? Fíjate bien. Eso que había, que existía, que sí era, pero que a la vez no era, es una conciencia, gente, una conciencia. Había una conciencia, pero la conciencia estaba dormida. O sea, la conciencia no era consciente de que existía. ¿Por qué? Porque esta conciencia existía dormida en un universo superior. Y esta conciencia en algún momento tuvo que decidir manifestarse. Era una conciencia no manifestada. Este era el famoso Dios no manifestado, ¿sí? Arriba de nosotros hay otro universo, una octava más. Quien de ustedes conoce de música sabe que las escalas musicales, las notas, se agrupan en octavas. Y cada octava las notas se repiten en una vibración y en una frecuencia superior. Lo único que pasó para crear este universo es que una frecuencia superior decidió bajar un nivel, bajar una octava, ¿sí? Por eso vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Entonces imagínense que antes de crear esa octava inferior tenías la última nota inferior del universo superior dormida y esa nota quiso crear lo de abajo. Era una conciencia completamente dormida. Para que esa conciencia dormida se pudiera manifestar en 7 dimensiones, estamos hablando que ya esa conciencia está en una séptima dimensión y viene de una octava dimensión, ¿ok? La conciencia tuvo que haber despertado. Para despertar esa conciencia comenzó a hacer ciertos movimientos, o sea, tuvo que haberse primero dado cuenta de que existía. Cuando esa conciencia se despierta, se da cuenta de que existe, entonces comienza a ser, ¿sí? La Biblia te dijo, al principio Dios. Si tú le quitas Dios y metes el duat, que es lo que realmente te decían, te decía, al principio había 6. Lo que te están diciendo es, al principio despertó. La conciencia despierta. La conciencia de octava dimensión, arriba de nosotros, despierta a una séptima dimensión. O sea, ya había algo, lo que quiero que entiendas es que ya había algo, ¿sí? Despierta a una séptima dimensión. Cuando esa conciencia despierta a una séptima dimensión, comienza a crear lo que yo le llamo haces de conciencia. Imagínate que tú un día abres los ojos, no sabes dónde estás y qué haces. Comienzas a voltear a todas partes, ¿sí o no? Para ver en dónde estás. Entonces imagínense que esta conciencia expande, abre su ojo, por cierto, de ahí viene el ojo de Horus, expande, ¿sí? Y voltea. Para poder crear una realidad, esa conciencia se expande energéticamente hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. ¿Para qué? Para comenzar a crear una multidimensionalidad. Entonces, cuando la conciencia se hace consciente de que existe, va a comenzar a crear una multidimensionalidad, porque si no, no puede ir hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? De una nada, que no era nada, que era solamente una conciencia pequeña, comienza a expandirse. Se crea como una burbuja dentro de la misma nada, porque se está expandiendo, ¿ok? Se está expandiendo. Cuando se crean esos haces de conciencia y la primer conciencia se expande, se crea lo que podemos nosotros llamar la primera realidad manifestada. ¿Cuál es la primera realidad manifestada de esa conciencia? Es la propia conciencia sabiendo que existe. Básicamente, la conciencia se enteró
de que existía a través de la expansión. Cuando se entera de que existe, está completamente despierta. Cuando despierta, abre su ojo a la realidad para poder observar la realidad. Si nosotros pudiéramos unir en una figura tridimensional los haces de luz que hizo esta conciencia al expandirse, tenemos esta imagen. Es uno de los sólidos platónicos que nos explica simplemente la conciencia expandida, creadora, consciente de que existe. Tú en medio puedes poner un ser humano. Esta es la forma que tiene nuestro campo cuántico. ¿Por qué? ¿Por qué te lo pongo así? Porque aquí la conciencia se dio cuenta que existía a través de la expansión. A ti te dijeron que tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Se refiere a que eres una conciencia manifestada, despierta, que para que tú te conectes con Dios, lo único que tienes que hacer es hacerte consciente de tu existencia y responsabilizarte de tu existencia. Y lo que estás haciendo es que te estás conectando con el primer momento de la creación, que es este que le puedes llamar Dios, si tú quieres. Pero con que le llames Dios ya le estás quitando la energía y lo divino, ¿ok? Desde ahí te jodió la religión. Entonces nosotros somos un reflejo de esto. Nosotros estamos ahí en medio. Y ahorita te lo voy a demostrar, ¿eh? Te lo voy a demostrar con estudios que te dijeron que eran científicos, que no eran científicos, que eran cuánticos y energéticos y tenían que ver con conciencia. Entonces aquí el sistema se da cuenta que existe. Básicamente, para crear realidad, date cuenta que existes, que eres una persona autónoma, que eres Dios, eres esto, ¿ok? Y esa conciencia, a ese ojo le dicen Espíritu Santo. No, no, el Espíritu Santo te lo inventaron para joderte esto, ¿ok? El Espíritu Santo estaría muchísimo más abajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con contaminarte, con ponerte una barrera, ¿ok? Ahorita lo vamos a explicar. Solo hay 8 dimensiones, hay muchas dimensiones más, porque cada 7 se repite. Tenemos octavas, octavas, octavas. Entonces hay 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de manera infinita, ¿ok? Pero se agrupa en octavas. Cada dimensión, cada octava de dimensiones es un universo diferente, ¿ok? Pero a la vez hay paralelos, bueno, muchísimas cosas que las vamos a ir viendo poco a poquito. Ya en universos paralelos entraremos la siguiente sesión, ¿va? Primero tenemos que entender esto. Entonces, fíjense bien, aquí estamos todavía en que la conciencia abrió el ojito, ¿eh? Ni siquiera hemos creado nada. Solo está siendo consciente de que existe. Entonces, cuando la conciencia se hace consciente de que existe, tridimensionalmente hablando, se crea. Ah, eso sí, este es el espíritu. Esto que tú estás viendo aquí, este es el espíritu, Ceci. Eso sí, quítale el santo. Por eso te dije, el Espíritu Santo te lo inventaron para joderte esta energía. Este es el espíritu sin ser santo. Exacto, porque nada es santo. Todo es espíritu nada más. Nada es santo. Es que lo que es santo, ¿estás de acuerdo que es porque es más arriba que tú y porque tú nunca vas a hacerlo? Por eso te le pusieron el santo. Esto solo es espíritu y tú eres espíritu. Pero si a ti te dicen, este es el Espíritu Santo, tú puedes decir, yo tengo espíritu, pero yo no soy santo, yo no soy eso. Y desde ahí crearon separación. El paradigma está hecho para separar, ¿ok? Es lo que se conoce como el árbol de la vida. Si nosotros hablamos del árbol de la vida, mi querida Graciela, esto sería como la semilla que plantaron para que creciera el árbol. Fíjate a qué nivel estamos, todavía no llegamos al árbol. Esto sería la semilla, ¿va? Del árbol. Lo inventaron para que no te, claro, para que no te la creas y pienses que eres chiquito y que estás separado de, por eso te le pusieron santo. Entonces, esto es un reflejo tuyo, ¿va? Cuando este movimiento se crea, cuando se crea este movimiento que tiene que ver con la primera creación de la conciencia, esta, si te fijas, es una figura con ver, ¿qué despierta la conciencia? Solo despierta.
Se despierta la conciencia. La conciencia no despertó algo, la conciencia se despertó. Es como tú por las mañanas te despiertas, o sea, te haces consciente de que existes. Es lo que hizo. Se hizo consciente de que existía. No era consciente de que existía. Es como tú dormido, dormida. Cuando estás dormido no eres consciente de que existes, pero cuando abres tus ojos eres consciente de que existes. Se hizo consciente de que existía. Y esta conciencia de existir creó esta forma, que por cierto es una forma sumamente masculina. ¿Ya? Entonces, aquí la conciencia se despertó, abrió su ojo, o sea, se hizo consciente de que existía, y cuando se hace consciente de que existe, se hace consciente que es masculina. Se hace consciente. Entonces se crea una forma masculina. Y cuando se crea esta forma masculina de conciencia, esta forma masculina de conciencia dice, yo, conciencia en masculino, requiero crear algo más. ¿Por qué? Porque aquí la conciencia, entonces la Trinidad es la conciencia, yo y mi espíritu, sí. Y además a la Trinidad te le quitaron, te le quitaron el poder. Ahorita te voy a platicar cómo le quitaron el poder para que tú no puedas crear realidad. ¿Sabes qué te le quitaron a la Trinidad? Nosotros no vivimos en un terciario para crear realidad. Nosotros somos un cuaternario que convirtieron en un terciario para que tú no pudieras crear realidad. ¿Y sabes qué te le quitaron? Te le quitaron la feminidad. Nada es creado en este universo sin feminidad. ¿Por qué crees que todas las religiones pisotean la feminidad? ¿Sí? Por ejemplo, a Cristo te le quitaron a su esposa, te le quitaron a su dual, a María Magdalena, y te pusieron a su madre como una señora sufrida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que te desconectaras. De hecho, Cristo y María Magdalena son el mismo ser manifestado en una tercera dimensión, ¿sí? Porque en la dimensión séptima octava de donde vienen no existe la dualidad, solo hay un ser y el ser tiene incluido el masculino y el femenino. Cuando tú tomas un ser de allá y lo quieres traer a la tierra, tú tienes que dividir ese ser en dos, tienes que poner el femenino y el masculino en envases distintos. Ese envase, el femenino de Jesús es María Magdalena, el masculino es Jesús. Por eso son pareja. Si tú eres mujer, tú tienes un masculino en alguna parte del planeta. Si tú eres hombre, tú tienes tu femenino en una parte del planeta. ¿Sabes cómo te le llamaron? Llama gemela o alma gemela. No tiene nada que ver, nada que ver con magia y con amor. Tiene que ver con la división de la dualidad, ¿ok? En Historia y Enseñanza Oculta de Cristo les voy a explicar eso. Eso todavía no, ¿ok? Pero eso es de más allá del despertar. Vamos primero a entender esto porque si no nos vamos a hacer mucho bolitas, ¿ok? Ah, es para no tener una totalidad, correcto. Es que si te le quitan el femenino, te quitan la creación. Y ahorita te voy a explicar por qué. Con eso vamos a cerrar hoy. ¿Qué hizo que esa conciencia o energía despertara? ¿Cuál fue la causa del despertar? La necesidad de manifestarse en una tercera dimensión para poder tener experiencias de tercera dimensión y jalar esas experiencias al verdadero origen que es la fuente. ¿Ok? Básicamente la necesidad de aprender para trascender, elevar vibración y subir una octava. Nosotros somos un universo material 7 dimensiones que está a punto de subir una octava, pero el universo de arriba quiere subir otra octava y el de arriba quiere subir otra. Entonces, cada universo crea un universo en una octava debajo, porque mientras más denso es, quiero que sepas que más experiencia se incorpora. Entonces, la necesidad es incorporar experiencia. Y mientras más abajo vayas, más dual es, y mientras más dual es, más experiencia incorporas. Tiene que ver con incorporar experiencia. Entonces, cuando esta energía se da cuenta que existe y quiere crear hacia abajo, ya no pudo, se atoró. Escucha lo que te estoy diciendo. Literal se atoró. Ya no pudo crear.
No pudo. Hubo una línea y pegó ahí. Entonces la misma conciencia comienza a girar para crear fricción, ¿sí? Comienza a girar, comienza a crear fricción. Yo te lo digo girar para que entendamos eso. Comienza a crear fricción. Esa fricción lo que creó es que convirtió una figura masculina en una figura completamente femenina. Entonces, de este primer sólido platónico, si tú lo giras por todas partes, vas a crear una esfera. Entonces la conciencia se dio cuenta de algo. Dijo, yo no voy a poder trascender, no me voy a poder ir hacia abajo, no voy a poder crear más realidad si no me feminizo. Entonces la conciencia creadora masculina tuvo que convertirse en femenina, porque si no se convertía en femenina, no podía crear realidad. Escucha lo que te estoy diciendo porque aquí está la clave de la creación de la realidad. La misma conciencia masculina tuvo que decidir feminizarse para crear realidad. ¿Sabes algo? A esta conciencia que se tuvo que feminizar para comenzar a crear realidad, mucha gente le llama Dios. ¿Cuál es la noticia en este momento, gente? La noticia es que si Dios fuera persona, Dios sería mujer, porque no hay creación sin feminidad, ¿ok? Dios, el Dios creador, no es Dios creador, es diosa creadora y es femenino, porque sin feminidad no hay creación de realidad. ¿Por qué crees que lo primero que te hizo la religión fue hablarte de el Dios? ¿Sí? Ponerte a su hijo, varón, quitarte a su hija, hembra, que es María Magdalena. Y te estoy tomando esa fábula, pero hay muchas otras, ¿ok? Separarlos y pisar el femenino. Porque la iglesia lo que hizo es que te quitó tu femenino y se lo puso aquí. Imagínate que tú vienes con un femenino. Mira, tengo un anillito aquí. Tú vienes con un femenino. Este anillo representa tu feminidad y tú naciste con esta feminidad puesta. Es tuya. Con esta puedes crear. Por cierto, te lo pusieron en películas, ¿eh? Con esto puedes crear realidad. Entonces, cuando viniste a esta realidad, la iglesia te dijo, esto no es tuyo, esto es mío. Y si tú quieres crear realidad, aquí está, mira, yo lo tengo. Tú tienes que conectarte conmigo para que yo te ayude a crear realidad. Pero tu poder de crear realidad es tuyo, solo te lo quitaron. Te quitaron tu femenino, con todos los cuentitos que te echaron. Entonces Dios se da cuenta que requiere ser femenino, se convierte en femenino para crear realidad. Y a partir de ahí, siendo femenino, comienza a crear absolutamente todo lo que nosotros hoy conocemos como la realidad encarnada. Y esta imagen, el famosísimo hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci, lo que está haciendo es manifestándonos como el ser humano es la perfecta creación entre el masculino y el femenino, y nosotros tenemos la conexión desde el centro, cuando la conciencia se manifestó, creó la realidad y nosotros somos el centro de esa realidad. Y todavía, gente, aquí no estamos ni siquiera en el primer nivel. Apenas estamos en cómo la conciencia abrió su ojo, se dio cuenta que existía y para poder crear realidad tuvo que feminizarse. Todo eso lo englobamos en el al principio Dios. O sea, todavía no estamos ni siquiera en creó al principio Dios. Todo esto se tuvo que hacer para que al principio se pudiera crear la realidad manifestada desde la dimensión en la que nosotros vivimos. Claudia, ábreme tu micro, por favor. Eric, me cuestiono, sabemos que aquí estamos en tercera dimensión y conozco, que hacia arriba es por nuestro nivel de conciencia,
pero Ujú. ¿qué me puedes decir de la primera y segunda dimensión? Ok, buena pregunta. Seres de segunda dimensión, plantas y animales, ¿ok? Ellos viven en segunda dimensión. ¿Verdad que nosotros los podemos ver y convivir con ellos? Y luego tú tienes seres de primera dimensión, minerales. Minerales, las piedras, el agua, el aire, la tierra. Eso es ¿Los una primera elementos? dimensión. Sí, los elementos son seres, escúchenlo, de primera dimensión. Las Ok. plantas y los animales son seres de segunda dimensión. Los seres humanos más conscientes son seres de tercera dimensión. Si una planta te ve, ¿sabes cómo nos ve la planta? Como luz. Si tú te aproximas a una planta, como tú eres una persona de tercera dimensión, o sea, tienes tu vibración. Es que las dimensiones, gente, están empalmadas unas con las otras, no estamos lejanos. Me explico, no estamos lejanos, estamos empalmados. Las dimensiones tienen que ver con estado de conciencia y vibración. ¿Cuál es el problema? El problema es que una dimensión inferior no puede ver la superior. Cuando la logra ver, lo que ve es luz. Por eso muchas personas tienen experiencias con seres y dicen, ah, es que vi un ángel. No, tarado, lo que viste es un ser de una dimensión más arriba, ¿sí? Y tú ya creíste que es un ángel, ¿no? Y al rato andan adorando seres. Es como si una piedra nos hiciera un altar a un ser humano porque nos vio. A ver, una piedra nos vería como un ser de luz. Y a ver, ¿eres un ángel? No, eres muy lejano a ser un ángel. Pero una piedra te va a ver como un ser de luz, si logra verte. O una planta te va a ver como un ser de luz, si logra verte, ¿me explicó? ¿Por qué? Por lo mismo, porque tenemos un grado de conciencia distinto y una vibración distinta. Entonces ahí están las dimensiones. Solo que una dimensión no es consciente de la otra. ¿Ya? De abajo, porque nosotros de arriba, de tercera dimensión, ¿están de acuerdo que podemos manejar una segunda dimensión? A ver, nosotros seres humanos, por ejemplo, hacemos manipulación genética en plantas, hacemos injertos en plantas, ¿sí o no? Las crecemos, les hacemos lo que queremos. Trasládate, fíjense qué buen ejercicio para que comencemos a entender dimensiones. Trasládate al posible pensamiento de una planta, que una planta nace porque se fecundó, ¿sí? Una semilla y la semilla cayó en la tierra y la planta nunca tiene la oportunidad de moverse ni nada. ¿Estás de acuerdo? Ahí va a estar siempre. Esa es su realidad. ¿Qué pasaría si una planta ve que un ser humano puede manejar, manipular las semillas, la puede quitar y la puede trasplantar y la puede mover de lugar? La planta diría, oh, eso es un milagro, este es un Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Es Somos el creador? un ser creador, correcto. Somos un ser de tercera dimensión que por ser seres de tercera dimensión tenemos acceso a la manipulación de la segunda dimensión. Ahora imagínate una primera dimensión que estamos hablando de elementos. Bueno, nosotros podemos combinar elementos y crear elementos nuevos. Entonces imagínate por ahí una piedra diciendo, oh, qué maravilla, es un Dios porque mira lo que puede hacer con nosotros. ¿Te fijas? Bueno, ahora traslada eso a nuestra tercera dimensión, lo que nos hicieron y el tema de lo que nosotros a veces vemos como milagros, igual y son seres de quinta dimensión que están haciendo con nosotros algo muy natural para ellos. Bueno, pues así es como se creó al ser humano. Y para nosotros es incomprensible y es milagroso. No, es simplemente estado de conciencia distinto. ¿Va? Así es. Nieves, ábreme el micro, porfa. Hola, buenas. Hola. Em, una, algo que no me termina de cerrar. Ujú. Si este primer creador en masculino Ajá, crea su femenino para poder seguir creando, ajá, ¿sí? Y pones el ejemplo de Cristo y María Magdalena, pero ajá. luego en nuestra tercera dimensión, en nuestra existencia, cada uno en lo individual tiene un femenino y un masculino. Sí. Entonces, ¿cómo es que llegamos a tener esas dos energías si en realidad nos dividimos? Si en No, realidad nos dividimos. Ok. no Porque en sé si algún, es lo que no logro sí, entender. totalmente. En Mm, algún momento más abajo, esto se va a dividir.
¿ok? Déjenme rayar un poquito aquí, aprovechando el espacio. Tú tienes una séptima dimensión y tienes un ser que es dual en su interior, ¿ok? Este ser de séptima dimensión, es más, vamos a ponerlo con otra imagen que podamos utilizar un poquito mejor. Ok, vámonos acá. Bien. Séptima dimensión se crea un ser único. Este ser único tiene un yin y un yang en su interior, ¿ok? Es uno solo. Entonces, este ser tiene dualidad, ¿va? Lo que va a pasar con este ser y su dualidad es que va a comenzar a descender. Va a descender un nivel y sigue siendo un ser dual. Va a descender otro nivel y sigue siendo un ser dual. Pero en algún momento que estamos hablando entre quinta y cuarta dimensión, sobre todo, puede ser desde sexta, este ser ya no pudo descender más, sino divide su dualidad. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se requiere una dualidad. Entonces lo que este ser hizo es que para poder seguir más abajo, tuvo que crear sí o sí una división, eso es muy importante entenderlo, tuvo que crear una división en algún momento para poder bajar de aquí. Entonces, a partir de aquí, hacia una cuarta, bueno, hacia una tercera, porque la cuarta dimensión es un estadio nada más, es un tránsito. A partir de aquí, lo que tuvo que hacer es dividirse en dos. Entonces, a partir de aquí, este ser tuvo que crear un masculino y un femenino. Y entonces ahora, pareciera ser que hay dos seres distintos, uno acá y otro acá, un masculino viviendo la experiencia y un femenino viviendo la experiencia, cuando no, realmente estos dos seres que pareciera que son distintos, que están viviendo experiencias distintas, son única y exclusivamente la manifestación de un mismo ser que en su origen es masculino y femenino al mismo tiempo. Esta división se tiene que hacer sí o sí para llegar a una tercera dimensión. Todos tenemos nuestro opuesto, todos. El New Age te le llamó alma gemela o llama gemela, ¿sí? Es tu femenino o tu masculino. Por ahí anda perdido en la tierra, ¿ok? Sí, pero ahora dentro de cada uno de nosotros hay una energía femenina y una energía masculina que se conjugan. ¿Correcto? ¿Cómo Sí. es que si yo, por ejemplo, soy mi versión femenina de ese primero, Ajá, cómo es que logro conservar la parte de la energía masculina que está en correcto. la otra parte? Esa es mi duda. Supongamos que tú eres este femenino de aquí, ¿ok? Entonces tú aquí eres la mujer, la manifestación del femenino. Pero tú nunca, Nieves, nunca te desconectaste de este masculino. Tú tienes un cordón energético, un vínculo con tu masculino más puro, que es de donde vienes. Y el masculino siempre tiene el vínculo con su femenino más puro. Por eso es que aunque decidimos ser duales y hay un masculino y un femenino, yo dentro de mí sigo teniendo mi masculino y mi femenino en conjunto. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de la primer figura, ¿sí? Entonces, físicamente los tenemos que dividir, energéticamente los divides en algún momento, pero tú siempre tienes un vínculo con tu energía opuesta hasta tu primer origen, porque tu primer origen, este ser divino que se hizo masculino y se tuvo que feminizar para crear todo lo de abajo, lo único que hizo es que cuando fue bajando nunca perdió su primera esencia, sino que creó una nueva esencia.
y luego creó una nueva esencia, y luego creó una nueva esencia, hasta que llegamos a ser espíritu. Y el espíritu crea un alma, y el alma crea un cuerpo físico. Tu espíritu más puro es masculino y femenino, y ese espíritu más puro creó un alma femenina y un alma masculina, pero los creó, sigue siendo masculino y femenino en su esencia. Solo creó alma masculina y alma femenina, y alma femenina creó cuerpo femenino y alma masculina creó cuerpo masculino, pero arriba sigue siendo un mismo espíritu, un mismo origen, todo conectado. Cuando tú quieres conectarte con tu femenino, con pura conciencia, que es lo que hacemos de masculinizar, feminizar, ya lo vas sabiendo más, ahora lo que haces es que conectas con esa energía que tú tienes hacia arriba. ¿Ok? ¿Ya nos queda claro? Súper. Claudia, dime. Bueno, yo he pensado, pero quiero que tú me des tu percepción Ujú. que trabajamos, porque yo era muy femenina y tuve que hacer mucho trabajo en mí y ya tengo más de lo que es masculino, como que Ah, trabajamos para lograr eso, no sé, es mi percepción, no sé, tú qué bueno, me puedes explicar. muchas veces el femenino viene encarnado para reconectarse con su masculino y el masculino viene encarnado para reconectarse con su femenino. Con la reconexión que vamos a crear un equilibrio. Entonces es como incoherente cuando lo estudiamos desde lo racional, porque nos dividimos para encontrar el camino y volvernos a unir. Listo, ¿sí? Eso es. Es como nos perdimos para encontrar el camino de regreso a casa, pero nosotros elegimos perdernos, porque en ese reencuentro vamos a obtener experiencia. Es por eso. ¿Ok? Eric, ¿y si llega el caso que esas almas separadas se unen, se Oh, reencuentran claro, aquí? claro, claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasa cuando no? ¿Mandé? ¿Qué pasa cuando no? Nada. Cada uno está viviendo su experiencia. No necesariamente tienes que encontrarte. Es que no venimos a encontrarnos con esa llama gemela y con esa alma gemela. Por eso te digo que el New Age tergiversó. Claro, cuando te unes, pues sacas chispas y creas realidad maravillosa y puedes crear una cosa impresionante porque es tu yo opuesto, ¿va? Pero no necesariamente venimos a unirnos. O sea, no venimos en busca de, no necesariamente. Jesús y María Ok. Magdalena lo hicieron. Por eso crearon lo que crearon y la familia que crearon, porque les tengo noticias, no se murió en la cruz, también eso es una farsa, ¿ok? Y ¿saben algo? La misma Biblia te lo dice, nada más que no lo sabemos interpretar, ¿no? Porque creo que fue, ¿quién es de los que lo baja de la cruz? No, no me sé bien los nombres, pero es este Arimatea, que él lleva ungüentos y él lleva cosas para sanar heridas. La misma Biblia te dice que él los lleva cuando lo va a bajar de la cruz. ¿Como para qué llevas cosas para sanarle las heridas a un cadáver? Bueno, te dejo por ahí la pregunta, ¿no? No, él no estaba muerto, la crucifixión no era para matar gente, ¿sale? No era para eso. Hay diferencias entre una llama gemela y una semilla estelar. eh, la llama gemela realmente es lo que yo les estoy explicando, pero te le pusieron nombres bonitos para el New Age. Y una semilla estelar es otro invento del New Age. No todos somos semillas estelares. Si vemos de dónde venimos, pues todos venimos de donde mismo. Todos somos esas semillas. Entonces la cruz es un paradigma también. No, la cruz existió, Claudia. Lo que es el paradigma es que murió en la cruz, ¿ok? Es el paradigma. No murió en la cruz. A ver, basta con estudiar historia, ¿eh? Leer un poquito fuera de lo que te dice la Biblia. En aquel entonces las crucifixiones eran un castigo, ¿ok? No era una manera de matar gente. Los castigaban. Ah, casualmente él fue el único que mataron. No, abramos nuestro pensamiento, ¿ok? No vamos a volar todavía, eso no es parte todavía de este taller. Por eso en ocasiones inconscientemente cuando hacemos algo se dice, te salió tu masculino o viceversa, es correcto. Además nos podemos masculinizar y feminizar a voluntad. Como mujer predomina la energía femenina, pero aún tengo energía masculina, algo así. No, Mónica. Que seas mujer no implica que predomine tu energía femenina. Al contrario, muchas veces las mujeres, al menos en un sistema en el que vivimos todos los hispanoparlantes, por alguna razón las mujeres están en masculino y los hombres en femenino. Aquí ya tendría mucho que hablarte de tema de nueva medicina germánica, pero la idea es que siempre estemos en nuestra polaridad correcta, ¿va? Podemos estar en las dos, no pasa nada.
Quiere decir que mientras estés conectado con esa fuente, siempre vas a tener el yin y yang, pero se pierde con las creencias y te hacen perder la dualidad para perder esa capacidad de creación. Correcto, entonces no perdiste nada. Solamente te hicieron que tú mismo, que tú misma pisotearas tu opuesto, ¿ya? Y sobre todo el creador. Por eso la religión te jodió a la mujer. Por eso al complementario de Cristo te lo pusieron como la prostituta que apedrearon, ¿sí? Y a la madre creadora te la pusieron como la abnegada sufrida, para que hoy todas las madres piensen que son buenas cuando sufren y realmente lo que estás haciendo es que estás bajando tu energía, porque la madre de este tipo no tenía nada de abnegada ni de sufrida, al contrario, era una gran líder. De hecho, ella fue la primera que lideró el movimiento, ¿sí? No era ni siquiera su hijo, era ella. Era ella, no era tanto él, ¿sí? Obviamente él es el quien encarnó, pero ahí hay muchas cosas diferentes, ¿va? Bien, ¿cómo estamos hasta aquí de dudas? ¿Todo bien? ¿Nos queda todo bien? ¿Todo claro? Paradigmas hay muchos, no solamente el que murió en la cruz, ¿ok? Bueno, gente, para este momento comprendemos que Dios es femenino. Y saben que vi que hay, bueno, mucha confusión y me encanta el tema del debate de si Dios es femenino y vivimos en un universo equilibrado, en un universo bipolar, entonces ya no entendí nada, ¿ok? Yin y Yang, eso lo explica absolutamente todo, ¿ok? Todo está explicado ahí, miren, aquí lo tengo atrás. ¿Qué significa eso? Recuerden que todo masculino tiene su femenino y todo femenino tiene su masculino, si no el equilibrio se rompe, ¿ya? Entonces, ¿cómo se generó ese equilibrio? Cuando hablamos nosotros de la masculinidad manifestada, la masculinidad está frenada, está topada. La masculinidad no puede crear realidad, es así de simple. Esto le va a doler a muchas personas que piensan que masculinidad es creadora. No, la masculinidad no es creadora. Lo creador es la feminidad. Cuando la masculinidad quiere crear, no puede crear sin apegarse a su femenino interno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el universo quiere crear, lo que hace es que crea desde el femenino. Si el universo es masculino y tiene un femenino interno, porque es yin y yang, ¿dónde se creó? Se creó en el momento en el que el universo masculino se da cuenta que eh, no puede, está topado. Entonces crea un femenino interno. Ya, bueno, es que en la Biblia nos lo pusieron, ¿eh? Nos dijeron por ahí que ¿de dónde salió Eva? Pues de la costilla de Adán, ¿no? Ok, ¿a qué se refiere? Se refiere a eso, para que el masculino pudiera existir en su plenitud, en su mayor esplendor, en algún momento tuvo que haber creado al femenino. ¿Ya? Nos escondieron en códigos, en todos estos textos sagrados, que ya le quitaron los sagrados, pero bueno, nos escondieron los códigos de la verdadera creación. Entonces, cuando se feminiza, se crea primero el femenino y el femenino queda interno. Cuando ese masculino quiere crear desde el femenino, lo que hace es que expande el femenino. ¿Sí? El femenino está interno y se expande para poder crear, ¿ya? Entonces se expande y la feminidad expandida ahora en donde tiene el masculino, lo tiene dentro. Ahora el femenino va a contener al masculino, no al revés. Y es el femenino, digamos, el que va a mandar y es el femenino el que inicia la creación de la realidad. ¿Ya? No podemos crear realidad si no nos feminizamos. Toda creación de realidad viene desde el femenino. Miren, analicen lo siguiente. Cuando una persona tiene un nuevo proyecto, quiere hacer nuevas cosas, crear cosas diferentes, ¿desde dónde lo va a crear? Si se fijan, siempre se siente emoción, se siente. Eso que están sintiendo cuando van a crear algo es su femenino. Por eso es que si ustedes quieren crear algo nuevo en la vida o quieren transformar algo, quieren crear una nueva relación, lo que ustedes quieran, si ustedes no se emocionan, no lo van a poder crear, van a crear un carajo. Porque la emoción, sentir esa vibración, sentir esa emoción,
tiene que ver con haberme conectado a mi femenino. Si yo no me conecto con mi femenino, no voy a poder crear nada. Es como cuando dicen que nació primero, el huevo o la gallina. Es correcto. ¿Quién crea el femenino o el masculino? El femenino, pero el femenino tiene un masculino. ¿Quién creó al femenino? Lo creó el masculino. ¿Ya? Pero cuando el masculino creó al femenino, realmente no lo creó porque el femenino ya estaba dentro de él, solo lo expandió. Y así nos podemos seguir, ¿ok? Porque al final de cuentas siempre hay dentro. Si se supone que al inicio no existía nada, ¿no? ¿Recuerdan? Lo vimos, pero esa nada realmente era algo, era una conciencia dormida, esa conciencia despierta, abre su ojo y requiere comenzar a crear. Entonces, ¿existía o no existía? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos permite ver, analizar y trabajar únicamente hasta nuestra dimensión número 7, nuestra primera octava, ¿ok? Entonces, de las 7 para arriba, no es que no exista nada, sabemos que hay 8, 9, 10, 11, 20, 30, 50, sabemos eso, pero si nuestro cerebrito no nos da para entender la séptima, imagínense lo demás, ya comprender cuarta y quinta es complejo. Entonces, no es que no existiera nada antes, es que lo que existe es tan incomprensible para una mente de tercera dimensión que es como si no existiera. Ese es el tema de las dimensiones que están arriba, ¿ok? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Es momento de responder preguntitas. Por ahí si alguien tiene alguna pregunta, quiere levantar la manita, levante la manita para responder o háganla en el chat. Tenemos tiempo para responder unas preguntitas e iniciar con lo que sigue después de la feminización de este sistema. ¿Qué hay de verdad de la película de Apolo 13? A ver, Mar, te puedo decir así a simple resumen, nada, absolutamente nada es verdad. ¿Saben por qué? Porque no podemos salir. No es cierto que nosotros podamos salir. O sea, si ustedes han visto que ha habido misiones a la Luna, a Marte, no es cierto, nada de eso es cierto. Vivimos en un sistema cerrado en el que no podemos salir, ¿ok? El espacio exterior no existe como nos lo pintan. No existe. Así como te lo pintan en las películas, el espacio exterior no existe. Estamos encerrados como en una burbuja, en un sistema acuático. ¿Qué hay arriba de eso? No tengo idea. Y no conozco una persona que conozca cómo funciona el sistema que me diga a ciencia cierta, yo sé exactamente qué hay arriba. Sabemos a medias que es agua, a mí me dejan verlo como plasma, sé quiénes están arriba, sé en cuestión de seres cómo funciona afuera, pero en cuestión física no. Y a mí lo que se me hace ver es tu cerebro, estés como estés, no te da para comprender lo que hay afuera. ¿Sí? O sea, ni siquiera sabemos exactamente, pero es que no existe el afuera. ¿Los planetas sí existen? No, tampoco, Liliana. No de la manera en la que nos lo dijeron. No hay esferitas flotando en un universo infinito en constante expansión. Eso no existe, ¿ok? Ni hay universo así, ni hay constante expansión, ni hay planetas. Eso ya es de despertar, ¿eh? Se me están adelantando. ¿Cómo comprender la astrología bajo un modelo diferente del sistema solar y los planetas como nos fue enseñado? La estrella Sirio está dentro o fuera del domo. ¿Qué tipo de energía emite? Bueno, la astrología es totalmente cierta y totalmente correcta. Es que entender que no hay un universo afuera y que no hay bolitas de gas, ni bolitas de roca, ni roquitas flotando a millones de kilómetros de nosotros, no nos cambia para nada la astrología, ¿sí? Para que entendamos los astros y entendamos el sistema, hagamos un ejercicio de conciencia. Imagínate, mm, ¿han ido ustedes a estos teatros, bueno, les llaman planetarios, teatros que son como una cúpula y en la cúpula les proyectan una película? ¿Sí? Ok. Nuestros astros, las estrellas que nosotros vemos, no el sol y la luna, ¿eh? Las estrellas que nosotros vemos y las constelaciones
son una proyección en un domo exactamente igual. La proyección es de abajo hacia arriba. O sea, lo que tú ves es una proyección, son puntos proyectados. Se proyectan desde un lugar específico y hay un proyector. Está en el centro del sistema, lo que te engañaron como el Polo Norte, desde ahí se proyecta. Literal es un proyector. Desde ahí se proyecta, ¿va? Entonces, lo único que cambia es que no son bolas de fuego ni rocas flotando a millones de kilómetros, son puntos energéticos. De hecho, eso lo hace más maravilloso, porque esa proyección es realmente eso que tú ves arriba. Son, si alguno de ustedes conoce de acupuntura, sabe de los puntos energéticos del cuerpo y de los meridianos, ¿ok? Bueno, cada punto luminoso que tú ves en el domo es un meridiano, es un punto energético de nuestro sistema. Por eso es que rige nuestra vida, porque la manera en la que esos puntos energéticos están acomodados el día que tú naces, rige la energía de tu encarnación. No es que sean los astros porque Marte está retrógrado y Mercurio, esas son estupideces, eso no es cierto. Lo que pasa es que eso tiene una energía cuando tú naces y tú quedas marcado, marcada, impregnado, impregnada de esa energía, ¿va? Pero eso se proyecta de abajo hacia arriba. ¿Ya? Quienes de ustedes ya hicieron el taller despertar, la primera parte, ya lo hablamos ahí bastante, ¿ok? Si se enferman por la energía de los amos, es correcto. Jorli dice, ¿has leído el libro El plan de tu alma? Sí, claro que sí. Si es así, ¿qué opinas de la información que revela? Que es correcto, es todo totalmente cierto. Nosotros tenemos todo escrito aquí, todo. Si tú vas caminando por la calle y tú chocas el hombro con una persona, en esa caminata, tú y esa persona eligieron chocar el hombro por algo, desde antes de venir. Mínimo para un intercambio energético, ¿ok? Aún hay oportunidad de entrar al taller de despertar. Claro que sí, Clau, no hemos iniciado. No hemos iniciado, iniciamos el 23 de agosto. El taller despertar que voy a dar es más allá del despertar. Sería la tercera parte. Si ustedes están en la primera, luego viene despertar y luego viene más allá del despertar. Es la tercera parte. Pero ¿pueden ingresar a más allá del despertar sin haber vivido despertar? Sí. Y también tienen la oportunidad de obtener las grabaciones del taller despertar. Ahí lo eligen ustedes, ¿va? Yo que recomiendo que vean mínimo en grabaciones despertar para que comprendan al 100%, pero pueden ingresar sin, ¿ok? Yo no doy la oportunidad de que hagan despertar sin que hagan física cuántica, pero sí tienen la oportunidad de hacer más allá del despertar sin haber hecho despertar. ¿Ok? Porque el que sí es básico para entender cualquiera de esos dos es este que estamos viviendo, porque ahí te voy a hablar ya de realidades, em, de geometría sagrada, de muchas cosas que si no viviste este que estás viviendo ahorita, si no lo vas a entender, ¿ok? Mm, ¿Cómo obtuviste toda esta información o cómo nosotros podemos tener acceso a esta información aparte de escucharla de ti? Qué buena pregunta, Ruth. Em, Yo no obtuve la información, yo recuerdo la información, ¿va? Es un recuerdo. Es como un recuerdo desbloqueado. Todos lo sabemos. Nadie sabe más que nadie. Hay quien recuerda más que otros, pero todos sabemos. En este momento que estamos viviendo en el sistema, ¿sí? Todos estamos en la misma frecuencia. Unos más conscientes y otros menos, ¿va? Clau, ábreme el micrófono, por favor. Hola Eric, buenos Hola, días. buen día. Eh, sí, no sé, bueno, en algún momento nos vimos aquí en la Ciudad de México Sí, en lo recuerdo. un gran evento que nos diste. Fíjate que en registros akáshicos, como un día te lo comenté, yo hice una pregunta, ¿no? Porque yo también canalizo ciertas cosas. Ujú. Yo pregunté, bueno, nosotros de dónde venimos, qué somos, por qué. Yo nunca he creído ni del mono ni la Biblia, siendo que siempre la leímos, ¿no? Pero no, la verdad, no, Ajá. nunca lo creí, pero Ujú. a mí se me revela que haz de cuenta como si el universo así nos pariera, Sí. así, Ujú. solamente soy.
Ok. que no fue así como una cigüeña, como lo que nos han dicho, ¿no? Paradigmas que han empezado o Ujú. que nos dijeron. Eso es todo, Eric, lo que te quería comentar. Ok, sí, somos paridos por el universo. Si hoy alcanzamos a llegar al tema de muerte y reencarnación, les voy a explicar cómo es que el ser humano luz es parido a través del universo para este sistema. Pero sí, somos paridos, efectivamente. Y nuestro mismo universo, desde nuestra séptima dimensión para llegar a una tercera fue un parto. ¿Un parto de qué? De la octava superior. Eso es correcto. ¿Ok? Bien. Ceci, ábreme el micrófono, por favor. Buen día, Eric. Hola, buen Eh, día. Quería preguntarte con respecto al video que no entendí, desde la tercera dimensión en Ujú. adelante, ¿cómo sería? Porque no lo entendí bien. Ok, el video está muy confuso, pero precisamente lo pongo para que vayamos comprendiendo, para que nuestro cerebro entre en shock. Tercera dimensión es lo que nosotros conocemos, ¿no? Obviamente hay un ancho, un largo, hay profundidad. Son como escalones vibracionales. Entonces tienes primera, segunda, tercera, ya tienes 3 niveles, cuarta, 4 niveles. ¿Qué pasa? Entendamos la tercera como una dimensión que puede ver segunda y primera, la cuarta como una dimensión que puede ver 3 2 1, la quinta como una dimensión que puede ver 4 3 2 1. ¿Qué pasa? En tercera dimensión literal, nosotros podemos ver simplemente segunda dimensión, ¿ya? Y primera dimensión. Y nosotros estamos arriba. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Bueno, por aquí me dejaron. ¿Serían como distintos niveles Correcto, fíjate, energéticos, son vibracionales? distintos niveles energéticos. Cuando tú los haces físicos pasa lo siguiente. Yo tengo aquí esto, ¿no? Entonces, esto ahorita, si yo se los pongo así, tiene 2 dimensiones, ¿están de acuerdo? Sí. Tiene un ancho y tiene un alto. Aquí solamente ven 2 dimensiones. ¿Por qué ustedes lo pueden ver así? Porque ustedes están en una tercera dimensión. Entonces ustedes están fuera de esto y lo pueden ver. Ujú. Entonces lo pueden manipular, ¿va? Porque yo estoy aquí. Yo estoy en mi tercera dimensión y yo puedo palpar, mover, modificar 2 dimensiones hacia abajo de mí. Ujú. Aquí, imagínense que aquí vive un ser de segunda dimensión. Este ser de segunda dimensión está aquí en el medio. Y este ser solamente ve esto y ve esto. Él es solamente consciente de esto y de esto. Yo tomo esto y yo lo veo así. ¿Ese ser me puede ver? No, no es consciente que yo existo. Es más, no es consciente de todo este espacio que está alrededor de mí, tampoco es consciente de ustedes. Este ser solo es consciente de esto y de esto, Ujú. ¿sí? Porque vive en su dimensión, consciente solo de las dimensiones que tiene a su alcance. Nosotros estamos acá. Imagínate esto multiplicado por 2, por 3, por 4, por 5 y tú vas creando todas las demás dimensiones. Entonces tú tienes poder sobre esto. Pero hay un punto en una cuarta dimensión simplemente en la que nosotros estamos aquí y no somos conscientes de todo lo demás. Y así formarías tu cuarta dimensión. Y la quinta dimensión la formas exactamente igual. ¿Qué pasa? La cuarta dimensión tiene conciencia y manera de manipular tercera, segunda y primera. Como nosotros podemos manipular esto. ¿Ya? Es exactamente igual. Entonces, si tú vas haciendo eso exponencial, vas formando todas las demás dimensiones. Cada dimensión es un nivel vibracional más alto. Excelente, gracias. Súper, a ti. Cuando vi ese video dije, ¿por qué no nos lo explicaron así? Pero bueno, está hecho para que nos sacudan todo. ¿Ok? Como las hormigas, correcto, no saben que existimos. Imagínense, ahorita que dicen lo de las hormigas, imagínate que tú tomas una piedra. Una hormiga es un ser de segunda dimensión, por cierto. Imagínate que tú tomas una piedra del tamaño de tu puño y tienes a 3 metros un hormiguero. Tú agarras esa piedra y aviéntasela al hormiguero. Ellos solamente son conscientes de su pequeña dimensión, ¿estás de acuerdo? Esa piedra para ellos es un asteroide que viene del espacio exterior.
¿Ya? ¿Sí captas a dónde voy? ¿Ok? Bien, para que vayamos abriendo lo que va a venir en despertar, ¿no? Eso es, realmente, ¿sale? ¿Por qué? Porque no vemos de dónde viene, porque no somos conscientes de lo que hay. Una hormiga no es consciente de todo esto. Es exactamente igual. Somos hormigas. ¿Qué propósitos tiene que el sistema haga creer que el planeta es como lo pasan en las películas? Manipulación, pero ¿para qué? Ok, respondo esta pregunta e iniciamos con tema, ¿va? Porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Cómo les gusta adelantarse? ¿Va? Es que nos encanta el chisme. El tema no es que quiera reservármelo para despertar, es que con todo lo demás que se viene, nos vamos a hacer mucho bolas. Pero a ver, em, lo que sucede con el propósito del planeta es muy simple. Nosotros estamos en una escuela prisión, en la que venimos a aprender. Pero a ver, no sé si alguno de ustedes haya estado en la cárcel, yo no, pero supongamos que un día estemos encerrados en un lugar. Si tú te sabes encerrado, si tú te sabes preso, ¿qué vas a querer hacer? Salir, ¿estás de acuerdo? Escapar, porque la naturaleza del ser humano es la libertad. Si nosotros fuéramos conscientes que vivimos en un sistema cerrado en el que no podemos ir hacia abajo, tampoco podemos ir hacia arriba y tampoco podemos ir hacia los lados, es muy grande la prisión, pero es una prisión, ¿sí? El ser humano estaría todo el tiempo queriendo salir, como sucede en la élite. ¿Tú crees que los cohetes de Elon Musk tienen que ver con ir a la luna? No, los está estrellando con el domo a ver en qué momento lo pueden abrir, pero no pueden. Además, ya saben que no pueden, son medio idiotas. Tienen muchos años y nunca han podido salir. Pero bueno, no entienden. Em, entonces quisiera salir todo el tiempo. La Tierra bola te ofrece la oportunidad de sentirte libre. ¿Tú eres libre? ¿Tú puedes darle la vuelta? Vas a llegar al mismo punto porque es una esfera, ¿no? Pero eres libre, te puedes mover a donde quieras. Nunca vas a topar con algo porque es una bola, ¿sí? Entonces le puedes dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y luego te metieron películas como La Vuelta al Mundo en 80 días, todas estas cosas. Estamos muy programados, ¿va? Esa es una. La otra, hay un espacio exterior infinito arriba de la atmósfera. Tú puedes salir, solo que no tienes ni la tecnología ni la economía para salir, pero tú puedes salir, tú eres libre de irte para arriba, ¿sí? Tienes una profundidad del mar inmensa, la fosa de las Marianas, 11 kilómetros hacia abajo. Tú puedes ir, tú eres libre de ir hacia abajo. No te alcanza y no tienes la tecnología, pero si la tuvieras, tú puedes ir. O sea, tú eres libre de todo. ¿Te fijas? Entonces, la Tierra bola fue creada para darnos la falsa ilusión de que somos libres. Porque si fuéramos conscientes, si personas que no están listas fueran conscientes de la prisión, quisieran salir siempre. ¿Ok? Si quienes son conscientes se quieren ir, ¿pero por qué? Porque no les convienen los cambios que vienen, ¿no? Esto se va a volver Disneylandia, se va a poner muy interesante. Entonces, esa es la razón. La razón es que te sientas libre. ¿Cuál es la mejor manera de tener presa a una persona, de aprisionar a una persona? Hacerlo creer que es libre. Esa es la mejor manera. Eso es lo que el sistema nos vende. Nos creemos libres de ir a todas partes, ¿no? Pero estamos tan contaminados que no cuestionamos. Quedamos en el entendido que para crear realidad el universo se tuvo que feminizar. Y creo que ya nos quedó claro que cuando hablamos de feminizar, entendemos que el masculino quedó envuelto por el femenino. Es que aquí es lo que están mostrando, ¿no? Tú tienes un ser humano que Leonardo da Vinci nos lo pintó como un varón, es claramente un hombre envuelto por una esfera. No es que el masculino desapareció, es que el masculino se feminizó. O sea, el masculino se dejó envolver por el femenino. ¿Se fijan cómo desde el universo las mujeres nos envuelven desde la creación? Los hombres somos una víctima siempre de la feminidad. Entonces, desde ahí el universo se dejó envolver por algo femenino. Pero ojo, la maravilla de la creación de la realidad es que te dejes envolver por el femenino. ¿Ya?
Después les hablaré hasta de la maravilla que hay en pareja para crear dinero cuando entendemos que el dinero es un poquito más femenino que masculino, un poquito, ¿sí? Entonces, siempre requerimos apegarnos al femenino. El universo lo entendió y se dejó envolver por la feminidad, y cuando el universo masculino se deja envolver por la feminidad, entonces comienza a crear realidad y ahí se crea el famosísimo y Dios dijo. O sea, fíjate, y Dios, el masculino, ojo con esto, ¿eh? El masculino, creador del universo en un general, pero no creador de la realidad, es diferente. El masculino, creador del universo en general, dijo, o sea, se apegó al poder del verbo. Pero el verbo, gente, no es tampoco lo que te enseñó la religión, que es la palabra de Dios, que eso está muy idiota, porque desde que tú le pones palabra a Dios, le estás quitando lo divino. El verbo es la expresión en su máxima expresión, válgame la redundancia. O sea, el Dios, el todo, el Deus, el todo, se hace consciente, se feminiza y cuando se feminiza se puede expresar. ¿A qué nos referimos con expresar? Expresar es ser. Se convirtió por primera vez en un ser, una conciencia, Dios, se verbaliza, se expresa, se convierte en un ser. O sea, no se puede crear nada sin el ser. El ser, en este caso, tiene una vibración femenina. Ese es el verbo creador, la feminidad. Te le quitaron feminidad, te le pusieron verbo y te le pusieron Dios y te le pusieron palabra. Y luego pisaron a las mujeres para que tú no tengas ese poder, ¿ok? Entonces estamos hablando, el verbo no es la palabra, el verbo es la expresión, la mayor expresión del ser. O sea, yo con mi ser, por ejemplo, yo con mi cuerpo puedo bailar, me puedo mover, puedo estar en mi realidad, puedo tocar cosas, puedo manipular cosas. Esa es la expresión de mi ser. Es lo que yo soy, no lo que yo digo. ¿Sí? Entonces, y Dios dijo, lo podemos traducir como la masculinidad se feminizó para poder crear realidad. Fíjate cómo te lo cambiaron, ¿no? Entonces, y Dios dijo, y cuando Dios dijo, tenemos una figura femenina que por fin va a comenzar a crear realidad. Pero esa realidad que se comienza a hacer, esa primera realidad creada está en una séptima dimensión. Es todavía una conciencia que ahora es consciente de que existe, es consciente de que tiene un masculino y consciente de que tiene un femenino. Y requiere crear un universo material de 7 dimensiones. ¿Para qué? Para poder manifestarse de manera física, porque aquí está manifestado de manera energética. Tienes un Dios manifestado, un Dios que ya está manifestado, pero todavía no está. Tienes un Dios que es, pero todavía no está. Porque tú eres en tu ser, tú eres en tu energía, pero estás en tu físico. ¿Me explico? Aquí todavía no está. Entonces, aquí es Dios manifestado. Pero él no quería ser manifestado. Quería estar manifestado. ¿Sí? Aquí todavía no está, porque estamos en una séptima dimensión, sexta dimensión. ¿Sí? Entre séptima y sexta. Entonces va a comenzar a manifestarse de manera física, pero para poder bajar, trascender hasta crear algo físico, obviamente se requiere hacer trabajo. Ese trabajo se hizo en 6 niveles, 6 niveles de manifestación para poder llegar hasta la primera dimensión y entre esas crear la tercera, ¿ya? 6 niveles. Tú tienes una conciencia que ya es de séptima dimensión, o sea, tienes un Dios que ya es, pero requieres crear 6 niveles abajo. ¿En cuántos días Dios creó todo esto? En 6 días, ¿no? Te lo dijeron. No son 6 días, son 6 niveles. Los egipcios te lo marcan como 6 movimientos. La conciencia tuvo que hacer 6 movimientos extras, 6 movimientos de conciencia para poder crear.
Entonces, por ahí hay una frase en la que te dice que Dios se movió sobre las aguas, que por cierto las aguas tienen que ver con lo que hay arriba de nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para poder manifestar. Entonces, Dios, siendo verbo, comienza a crear movimiento y hace un primer movimiento para crear una primera realidad manifestada por debajo y tenemos una sexta dimensión, ¿sí? Primer movimiento. Después de que se crea esa sexta dimensión, después del y Dios dijo, o sea, y Dios se manifestó y comenzó a crear realidad, hágase la luz se ve, ¿están de acuerdo? Cuando nos dicen hágase la luz es que se comienza a crear una realidad manifestada que se puede ver. El sistema se vio por primera vez. Dejó de ser un ser y comenzó a estar. Se dieron los primeros flashazos de energía manifestada. Todo es luz manifestada. ¿Ok? Entonces viene primer movimiento. Se comienza a manifestar. Segundo movimiento, crea una quinta dimensión o entre quinta y sexta, porque a veces estamos entre ellas. ¿Sí? Se crea otra dimensión. Siguiente movimiento, crea otra dimensión. Tenemos un universo cada vez más denso, más manifestado. ¿Sí? Y así se fue manifestando un nivel abajo hasta crear 6 dimensiones que son las que van a crear nuestra realidad. 6 dimensiones con una divinidad en el interior, masculina y femenina, que sostiene todo. Este modelo que están ustedes viendo aquí es el modelo de nuestro universo material manifestado. Así cuánticamente se ve nuestro universo. Cada círculo que tú estás viendo aquí es una esfera, ¿ok? Tú lo estás viendo aquí en 2 dimensiones, pero cada círculo es una esfera. Vamos a ampliar la esfera un poquito, ¿sí? Entonces, cada círculo es una esferita. Tienes una esfera grande con muchas esferitas dentro. Por cierto, más o menos así se crea la vida. Somos hechos a imagen y semejanza de esto, no de Dios, de la creación. Todo movimiento creador del sistema requiere duplicar la creación del universo, si no, no se puede crear. Todo lo creamos desde aquí, ¿ok? Entonces, al principio había 6, o sea, al principio hubo 6 movimientos de conciencia para poder crear nuestro universo material, nuestro universo manifestado. Cuando se crean estos 6 movimientos y se crea nuestra primer parte del universo material manifestado, porque es la primera parte, por fin comenzamos a tener ya no nada más la energía masculina y femenina en un plano cuántico, sino que ahora ese masculino, yo se los expliqué, recuerdan la primera sesión, ese masculino que tenía un femenino tuvo que manifestarse y se dividió en dos, porque en un universo de tercera dimensión ya, dual, tú no puedes tener masculinidad y feminidad física en un mismo lugar, fíjate bien, física, requieres dividirla. ¿Cómo la vas a dividir? Primero desde lo más sutil, que es la pura energía, y esa pura energía sutil requiere sí o sí impactar una parte física para poder manifestarse. ¿En dónde está la parte física que impacta directamente para poder manifestarse físicamente? Válgame la redundancia. Pues todos la tenemos dentro y es la interfaz que nosotros tenemos. ¿Ok? Esa interfaz que nosotros tenemos, que está conectada, por cierto, con todos los elementos, de aquí vienen los elementos, cada elemento conecta directamente con un movimiento de la creación. Entonces, si te fijas, hay agua, aire, tierra y fuego. Son los que te enseñaron.
Te quitaron 2, por cierto, desde ahí ya te engañaron, ¿sí? Porque no hay 4 elementos, hay 6 elementos que se convierten en 7. Agua, aire, tierra, fuego, éter, que es la energía, y el vacío. Sin vacío no hay creación de realidad, porque la realidad no se crea, la realidad se vierte. Nosotros vertimos realidades que ya existen. De un universo enorme, imagínate este universo como un océano impresionante lleno de agua. Para que tú crees realidad, lo único que necesitas hacer es tomar un poco de esa agua y vertirla en un recipiente. El recipiente es el vacío. Y ese recipiente, esa agua que tomas para crear realidad, la requieres combinar con fuego, tierra y aire. Te estoy dando una analogía para que entendamos un poco la parte energética, ¿sí? ¿Qué es lo que te quitaron también del centro? A ti. Sin ti no hay creación de realidad. En el centro, ¿recuerdas que en el centro había un puntito negro? Que era Dios, la conciencia cuando se hizo consciente. Tú estás en el centro. Tú requieres ser consciente para poder crear realidad. Si no eres consciente de esto, no puedes crear realidad. Eres un programa que se está ejecutando en automático. ¿Va? ¿Cómo te conectas con el éter? A través de tu pensamiento. ¿Cómo te conectas con el vacío? Con el vacío te conectas a través de tu sanación emocional. Soltar emociones, crea vacío. ¿Cómo te conectas con el fuego? A través de tu cuerpo, la energía de tu cuerpo, tu toroide energético. Si tú pudieras ver el toroide de la gente, verías como fuego alrededor. Ese es el aura. ¿Cómo te conectas con la tierra? Literal con la tierra, con la madre tierra. ¿Cómo te conectas con el aire? Lo respiras todo el tiempo. ¿Cómo te conectas con el agua? Literalmente con el agua. ¿Te fijas? Y en el centro estás tú. Por eso es que hay una manera maravillosa de comenzar a crear realidad para quienes tienen la oportunidad, que es con agua, en el mar, por cierto. Entonces pones tus patitas en la arenita, dejas que el agua también te llegue y ahí ya tienes conexión, tierra, agua, aire, activas tu toroide energético, manejas emociones, creas vacío y puedes manifestar. ¿Ok? Hay ejercicios muy poderosos para eso, pero ahorita no se los voy a dar porque es como jugar con fuego si no estamos comprendiendo todo esto. ¿Ya? Ahora, toda esta energía se manifiesta en nosotros a través de que, mira, ay, casualmente tenemos un cerebro masculino y un cerebro femenino, ¿sí? Y tenemos una parte de nuestro cerebro siempre dedicada y conectada a cada elemento. Si alguno de ustedes ha hecho el taller artesanal, pero sobre todo quienes están haciendo el diplomado en biodescodificación, esto les suena perfectamente a los conflictos que se fijan en el ectodermo. Aquí están hasta nuestras enfermedades. Entonces hay enfermedades que tienen que ver con agua, aire, tierra, fuego, vacío. Y en el centro que tenemos, en el centro está el yo. En el centro del cerebro, fíjense qué interesante, les voy a rayar aquí para que podamos ver. En el centro de nuestro cerebro tenemos la gran capacidad, gente, escuchen esto, de sanar. Aquí hacemos síntesis, ¿ok? La sanación de nuestros conflictos y la creación de realidad está en el centro del cerebro, pero porque en el centro del cerebro está la representación de mi ser de séptima dimensión. ¿Están de acuerdo? Sigan ubicando las bolitas, ¿ok? Ahora, tú tienes a ver si me comprendes lo que te voy a decir. Tú tienes un masculino en un lado de tu cerebro que representa la masculinidad del sistema y tienes un femenino en el otro lado del cerebro que representa la feminidad del sistema. En el centro del cerebro o en el centro de tu sistema, tú requieres ponerte. Cuando tú te pones en el centro, tú creas realidad, ¿sí?
Te lo dijeron y vivimos en un sistema que está lleno de pinturas y de estatuas que están diciéndote que el camino del medio es la solución a todo. Ay, pero llegó una religión y te dijo que esto tiene que ver con rezar, ¿no? O sea, entrega hacia afuera. Hasta esto te contaminaron, ¿sí? A mí me fascinan las culturas orientales. Tuve la oportunidad de estar el año pasado, hace un poco menos de un año, en Tailandia, en un viaje energético, iniciático muy maravilloso. Y me sorprende el poder de la gente cuando se conecta realmente con esto. Es una maravilla si pudiéramos ver la energía que la gente está emanando cuando hace eso desde la conciencia de lo que realmente significa. En en un monasterio budista, arriba de una montaña en Tailandia, en un pueblo que se llama Chiang Mai, tuve la oportunidad de platicar con unos monjes, de saludarlos, muchas cosas. Lo único negativo que se me hizo es que no permiten que las mujeres entren y mucho menos que las mujeres los toquen y los volteen a ver a los ojos, pero me pudieron compartir unas cosas respecto al karma y respecto a esto de una manera impresionante que se los voy a compartir yo en unas sesiones más, ¿ok? Claudia, ábreme micrófono, por favor. Entonces, eso de que hablas del centro, Eric, es, Ajá. es como el equilibrio, como estar en el centro de la dualidad. Sí, estás haciendo síntesis, correcto. Ahí está la reinterpretación, Claudia, ¿recuerdas, no? Cómo lo vemos para el tema de la sanación, de los conflictos, Sí. que tú reinterpretas, la reinterpretación está ahí dentro. Porque para reinterpretar, yo siempre se los dije en el diplomado, el masculino se sana con el femenino con el masculino, lo que es igual, la emoción se sana con la racionalidad y la racionalidad con la emoción. Tenemos que permitirnos sentir lo que pensamos o pensar lo que sentimos. Todas esas acciones te ponen en el centro, por eso sanamos. Cuando nosotros tenemos entonces estas 6 dimensiones, tenemos el patrón del Génesis. Lo que primero se creó, ¿sí? Esto es un átomo simiente. Aquí se crea energéticamente el primer átomo energético, válgame la redundancia, que va a crear realidad. ¿Sí? A partir de aquí creamos nuestra realidad. Entonces, esto que están viendo ustedes aquí forma parte de mi primer círculo de realidad. Entonces, quiero que lo veamos de esta manera. En esto que tú tienes aquí, ¿sí? Aquí está tu vida. Esta es tu realidad. Tú estás en el centro viviendo tu realidad de 7 dimensiones. Primer dimensión, tú en el centro y alrededor tienes 6 dimensiones. ¿Ya? Universo material encarnado de 7 dimensiones. Es donde nosotros vivimos. ¿Ya? Ahora bien, esto que tú ves aquí es el centro de una realidad con posibilidades infinitas, infinitas. Esta es solo una, pero hay infinitamente muchas posibilidades juntas. Aquí tienes la primer forma del Génesis, desde aquí se puede crear todo. Mira qué maravilla. Si lo pudieras ver en tercera dimensión es así. ¿Saben? Hay una etapa del embrión después de la fecundación en la que nosotros nos vimos así. Somos creados a imagen y semejanza del sistema. Quítale Dios para que lo entendamos mejor. Toda creación requiere pasar por los mismos pasos, válgame la redundancia. Entonces, toda creación es realmente un parto. Lo que pasa es que el parto que nosotros vemos físico de donde nacimos es la última representación física de cómo se creó el sistema. El sistema se parió a sí mismo. Cuando el masculino se feminizó, el masculino se fecundó. Cuando el femenino creó el primer paso, que es, y Dios dijo y se movió sobre las aguas, ¿sí? Se movió sobre su realidad,
Entonces fue el primer alumbramiento del sistema. Todo es un parto. Dentro de estos grandes femeninos vive un masculino muy enorme que es el que sostiene todo el sistema. Entonces, el sistema está sostenido por un masculino, pero cubierto, protegido por un femenino. Así funciona el hogar. Cuando en un hogar tú tienes un masculino que sostiene energéticamente, físicamente, económicamente, en un sistema económico que vivimos, tienes un hogar sólido. Ese hogar sólido requiere el masculino sosteniendo y el femenino cubriendo, protegiendo, haciendo todo bonito, porque el femenino te lo hace bonito. Te fijas, el masculino tiene ángulos, es cuadrado, tiene ángulos, tiene vértices, ¿sí? Y el femenino lo cubre, lo rodea y le pone como la parte bonita. ¿Va? Claudia dice, queremos regresar a solucionar problemas no resueltos y andamos de metiches. Sí, Claudia, pero es que ni siquiera estamos para regresar. No deberíamos de regresar. Lo que pasa es que somos, además de ser metiches, estamos engañados. Nos toman, en el camino nos toman y nos engañan y nos dicen que tenemos que regresar. ¿Sí? Es que tienes que regresar a solucionar. Y luego imagínate que quien te diga eso, pues por ahí es, no sé, tu papá o tu mamá. Sí, pues dices, voy, no, hombre, ni son tus padres, ni es tu madre, ni nada de eso. Esos son los primeros a los que les debes de decir cuando salgas y los veas, diles, aléjate. Pero imagínate qué difícil, ¿no? Sí, o sea, yo me imagino, yo que soy consciente de eso y lo recuerdo, que ya, ahora que mi papá trascendió, yo digo, bueno, a ver, cuando salga, me queda claro que al primero que voy a ver es a él, entonces tengo que agarrarlo y decirle, quítate de ahí. ¿Sí? A mí no me vas a andar engañando, porque no son ellos, ¿sale? Después veremos esa parte, ¿va? Entonces, desde ahí nos engañan, pero también te lo pintaron como algo muy bonito, ¿no? Porque ya te saliste del paradigma de la religión, entonces ya crees en la reencarnación y ya sabes que tu papá, tu mamá te van a estar esperando. Ahí no es cierto, no son ellos, ahí también estás engañado. O sea, cuando creemos que salimos del sistema, resulta que seguimos en el sistema. Cuando creemos que salimos del engaño, resulta que no hemos salido del engaño. Solo te cambiaron el engaño a otro nivel, ¿no? Entonces, este es como un videojuego que tiene distintos niveles de dificultad. Cuando ya superaste el nivel normal y dices, ya está todo bien, viene el nivel legendario, jódete de todas maneras. Entonces, tenemos que ir siendo cada vez más consciente. ¿Cómo se equilibran los elementos, Tania? Los elementos se equilibran a través del equilibrio del masculino y el femenino. ¿Cómo equilibro mis masculinos y mis femeninos? Me permito sentir desde toda la feminidad y me permito ser poderoso, seguro desde toda la masculinidad. Pero la mejor manera de equilibrar esto es a través de los vínculos con mi padre y con mi madre, ¿ok? Hay que sanar vínculos. ¿Por qué? Porque ellos dos son la mayor conexión que tenemos con nuestra feminidad y nuestra masculinidad energética. No es que mamá y papá sean el todo. Lo que pasa es que mamá y papá son la conexión con esa creación masculina y con esa feminización del masculino. ¿Cómo conectamos los seres humanos? Tú como ser humano tienes un cuerpo y este cuerpo tiene un hemisferio izquierdo, si eres diestro, que es de una polaridad y derecho, que es de otra polaridad. ¿Ok? Izquierdo es masculino, derecho femenino. Entonces, tu cerebro izquierdo está conectado, tu cerebro masculino está conectado con la primer figura de creación, llámale Dios. Y tu cerebro derecho femenino está conectado con la segunda creación, con el segundo movimiento de la creación, que es la feminidad. Pero tus cerebros no pueden conectar directamente allá. Tus cerebros tienen una conexión más directa. ¿Con quién? Con tu mamá y tu papá. Y quienes están conectados directamente con eso son ellos. Por eso es que a través de ellos tú puedes subir y sanar la feminidad y la masculinidad. Es a través de ellos, ¿me explico? No es que sean ellos, es que ellos son el conducto para que tú llegues allá. Por eso, si tú quieres sanar y conectarte directamente con aquello, conéctate con ellos. Para eso los elegiste. ¿Va? ¿Te los puedes brincar y puedes conectar directamente? Sí, sí puedes.
Te puedes brincar a tu padre y conectar directamente con el sistema a través del sol. Te puedes brincar a tu madre y conectar directamente con el sistema a partir de la Tierra, a través de la Tierra. Pero como mínimo requieres tenerlos sanos en una cuestión que se llama agradecimiento. Agradecimiento de la vida. Porque si no, conectas un carajo. Entonces, al final de cuentas, hay algo que sanar con ellos. ¿Sí? Hay algo que sanar con ellos. ¿Ok? Ah, ¿y para qué quieren que regresemos? Quieren que regresemos para que sigamos contaminados con el miedo, porque los seres que contaminaron el sistema se alimentan de nuestra baja vibración y de nuestro miedo. Listo. Somos como una granja en la que, imagínense, las vacas que sí saben que mediante químicos hacen que el cuerpo de la vaca siente que está embarazada. ¿Sí? Si no, no produce leche. Si ese cuerpo no siente que hay un becerro que alimentar, no produciría leche. O a ver, mujeres, ¿producen ustedes leche todo el tiempo? ¿Verdad que no? Que las vacas estén todo el tiempo produciendo leche es artificial. ¿Por qué? Porque nosotros las obligamos a que estén produciendo leche para nosotros consumir esa leche. Bueno, la leche que nosotros producimos como seres humanos en este sistema es el miedo. ¿Por qué quieren que regresemos? Porque nos están induciendo todo el tiempo a tener miedo y ellos se alimentan de ese miedo. Listo, es para eso, ¿va? Somos como ganado, ¿sale? Entonces tenemos nuestra realidad. Yo te decía, nosotros estamos centrados en el centro, válgame la redundancia, de la realidad. O sea, básicamente, para que nosotros entendamos cómo funciona, ¿recuerdas que yo te dije? Tú eres el centro, entonces tú estás aquí, aquí estamos nosotros, ¿va? Y en esta energía que tenemos para poder vivir una realidad, nuestra realidad es esta, ¿sale? Esa es tu realidad. Entonces, pregunta que debemos comenzar a hacernos. ¿Qué sería entonces todo esto? Que esto aquí te lo pintan con un límite, ¿va? Pero realmente todo esto que tú tienes acá son las múltiples posibilidades y realidades infinitas en las que tú te puedes conectar. Que adivina qué, ya existen. Cuando tú creaste tu universo material, creaste todas las realidades al mismo tiempo. Y si nos ponemos a analizar esto a profundidad, tú estás aquí, pero a la vez eres los 6 círculos que se juntan aquí. Si lo notas, tú eres esto, ¿va? ¿Qué quiere decir? Que aunque tú estés en una realidad aparentemente limitada, de estar en este centro, tú puedes moverte a la siguiente unión entre realidades. Y entonces ya no estarías viviendo en tu centro, sino que viviste en otro centro, pero que también es un centro, ¿me explicó? Y de esa realidad te puedes mover a esta otra. Entonces ya no vas a estar viviendo lo de aquí, sino que a lo mejor estás viviendo lo de acá, o a lo mejor puedes llegar a vivir lo de acá, ¿sí? Y tú te puedes alejar más, y a lo mejor te puedes venir acá y puedes vivir lo de acá. Eso se llaman saltos cuánticos. ¿Cómo se hacen los saltos cuánticos? ¿Cómo te vienes del centro hacia acá? O de aquí a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá. Con tu pensamiento, alineando tu pensamiento, tu emoción y tu expresión. ¿Recuerdas la manifestación? O sea, desde la feminidad, ¿vale? Así es como hacemos saltos cuánticos. Ahora, en estas líneas, en estos puntitos, todo ya está creado. Tú estás en este centro y a lo mejor aquí tienes una cantidad de dinero, ¿no? Aquí tienes $10, pero acá tienes 15, acá tienes 20, acá tienes 50, acá tienes 200, ¿ya? Todo esto, que a lo mejor la economía que tú quieres crear está aquí, o está acá, o está acá, ya está creada.
Tú tienes un yo que ya está viviendo con esa economía. Ya está creado, ya se está viviendo. Entonces aquí estamos hablando que este es tu universo material en donde tú vives. Pero acá hay otro universo material en donde tú estás viviendo al mismo tiempo. Y acá tienes otro universo material donde estás viviendo al mismo tiempo, todos con pequeñas variantes de la realidad. Y acá tienes otro universo material y en todos hay un tú en el centro que está viviendo una realidad. La realidad que tú quieres crear no necesitas crearla, ya está creada y ya hay un yo paralelo que la está viviendo. Estas son las realidades paralelas. Estas son. No hay otras. ¿Sí? Así son. Entonces, no tienes que crear nada. Absolutamente nada. Todo ya está creado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente moverte de realidad. Te mueves con pensamiento, emoción y expresión. Ahora, mientras más lejano estás del centro, más distinta es la realidad. Mientras más cercano estás al centro, los cambios son muy pequeños. Todo el tiempo estamos haciendo cambios de realidad sin darnos cuenta. ¿Te ha pasado que de repente, no sé, llegas a casa y dejas las llaves del auto en un lugar? Haces lo que tienes que hacer, de repente te tienes que ir, vas a ese lugar y no están las llaves del auto. Te vuelves loco, te vuelves loca, revisas por todas partes, mueves todo, peleas a todo mundo y las llaves no aparecen. Te vas, haces otra cosa y de repente regresas. Y en el lugar que las habías dejado, que sabías que estaban ahí, que además sabes que las buscaste, ahí están. Pero ya las habías buscado ahí. ¿Te ha pasado eso? Eso sucede porque tú estabas aquí y aquí dejaste las llaves en ese lugar y sin darte cuenta hiciste un pequeño cambio de realidad a una realidad en la que a lo mejor el único cambio es que las llaves no estaban ahí. Y luego sin darte cuenta, otra vez regresaste aquí y ya están otra vez las llaves en su lugar. Lo que hiciste fue cambio. Todo el tiempo estamos haciendo saltos cuánticos de manera inconsciente, de ese tipo de saltos cuánticos. Cuando nosotros lo hacemos de manera consciente, podemos hacer saltos cuánticos más largos. ¿Ok? Ahora, mientras más largo sea el salto cuántico, hay un efecto que yo le llamo efecto resorte, que es más fuerte, va a ser el jalón a la realidad anterior. ¿Por qué? Porque nosotros pervertimos el universo cuando hacemos saltos cuánticos muy grandes. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Una persona tiene una economía X aquí en su realidad y de repente se gana la lotería y se fue a una realidad muy lejana. Todo ese camino creó mucho gasto de energía para el universo, porque se tuvo que trascender muchas realidades. Entonces va a haber un rebote. ¿Qué pasa? El efecto rebote te puede llevar acá, en donde incluso tenías menos dinero. ¿Sale? Lo hemos visto, por eso dicen, por eso el dinero mal habido, dicen, por eso lo que llega fácil, fácil se va. Todas estas cosas sí tienen un pensamiento jodido que debemos de quitarlo, pero hay una parte cuántica. Entonces, lo más poderoso es ir haciendo saltos cuánticos poco a poco, aún así muy grandes, pero poco a poco, para no pervertir tanto el universo.